El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Alguna vez te has preguntado qué medios distintos a los tradicionales pueden ser usados por Dios para revelarse a quienes tienen intenciones sinceras de conocer la verdad? En la clase de hoy veremos cómo unos sabios de Oriente, siguiendo un astro en el cielo, pudieron tener un encuentro con Jesús, el Mesías que había nacido. Interesantemente, aquellos hombres encontraron a Jesús gracias al ejercicio de su propio oficio, el cual era el estudio de los astros. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos podamos participar de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y en el día de hoy, 31 de diciembre, donde estamos a pocas horas de celebrar la despedida de año y de recibir este nuevo año que el Señor nos estará dando para que podamos seguir cumpliendo con su propósito en nuestras vidas. Y la lección de hoy se titula La fe de los sabios, ¿sí? Porque estamos muy cercanos a ese Día de los Reyes, la celebración de la llegada de los Reyes. Así que vamos a estar trabajando esta lección número 18. Y estaremos utilizando como texto bíblico el capítulo 2 de Mateo, los versículos del 1 al 12. Y quiero leerles el texto áureo para esta clase que se encuentra en Mateo capítulo 2, versículo número 2. Y lee de la siguiente manera: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Y queremos cumplir con los siguientes objetivos en esta clase. El número 1, evaluar lo que implica que los sabios viajen lejos para buscar al rey de los judíos. Número 2, reflexionar en el valor que tiene atreverse a ir más allá de las fronteras y encontrar a Cristo. Y número 3, indicar una forma en la que su congregación podría seguir a Cristo de una manera distinta a su zona de confort. El vocabulario para este día es la palabra sabios y es literalmente magos. Es la expresión con la cual se conoce, entre otros, a los miembros de la clase sacerdotal persa. Y se trata de personas a las que se les reconoce como poseedores de un alto nivel de conocimiento sobre el funcionamiento del cosmos. En nuestro pasaje connota probablemente a unos astrólogos o hombres expertos en el ejercicio de la observación de los planetas y las estrellas, lo cual era de importancia vital en las antiguas civilizaciones por la dependencia en cuestiones geoclimatológicas para su supervivencia. Pero ¿qué les parece si tenemos la lectura de Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12, y estaremos dando lectura a la versión impresa en nuestra revista El Discípulo? Y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se cercioró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que
Llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Damos gracias al Señor por su palabra en este día. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que la misma ministrará nuestros corazones en este día. Y te pido que bendiga a mis hermanos y mis hermanas que nos escuchan a través de estos medios. Gracias, Señor, por la vida tuya. Gracias porque llegaste a este mundo para darnos esperanza. Y te pedimos, Señor, que así sigas obrando de manera hermosa. Es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Miren, en ocasiones nosotros tenemos que tomar decisiones muy importantes en la vida. Y a veces esas decisiones nos llevan a salirnos fuera de nuestra zona de confort. Y la realidad es que a veces las situaciones nos llevan, ¿verdad?, a movernos, a buscar cosas que nos sacan de esta zona de seguridad. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué hace valer la pena buscar tales cosas? Miren, y la historia que nos presenta Mateo nos habla de unos sabios, o unos científicos, mejor dicho, que estudiaban los astros. Y en aquel tiempo era muy importante estudiar los astros porque de esa manera se determinaba cuándo era la mejor fecha para cultivar, cuándo era la mejor fecha para recoger. También al examinar los astros se sabía si iba a llegar algún momento peligroso para la cosecha. Y estos hombres, que eran unos sabios, unos científicos, se arriesgaron a seguir una estrella que los condujo a Cristo. Y pienso, ¿cuánto conocían estos sabios de Oriente acerca de Jesús? ¿Cuánto realmente sabían? ¿Cuánto ellos estaban realmente dispuestos a salir de su zona de confort para conocer un poco más acerca de Jesús? Y la realidad es que cuando ellos comienzan a estudiar los astros y ven que esta estrella constantemente está apareciendo, me imagino que en su ejercicio de científico comenzaron a buscar y pudieron encontrar en algunos textos bíblicos antiguos acerca de estos. Me encanta mucho esto porque cómo Dios de alguna otra manera se les revela a personas que no son judíos, porque eran gentiles realmente. Y se les revela a estas personas, miren, que si podemos decirlo así, quizás no estaban, quizás como algunos piensan, en esos planes primordiales del Señor, porque vino a salvar solamente a los judíos, pero la realidad es que el texto bíblico nos enseña a nosotros que Jesús vino a salvar a todos y cada uno de nosotros, incluyendo a los gentiles. Y estos hombres se estaban dirigiendo a un encuentro con Jesús. El que ellos salieran de su zona de confort los estaba llevando a un encuentro con el Jesús, el Mesías prometido. Y cuando leemos el libro de Mateo, el capítulo número 2, los versículos del 1 al 12, el relato nos presenta dos reyes. Uno que estaba en el poder. Ese se llamaba Herodes. Y otro rey que era un recién nacido llamado Jesús. Y así comienza Mateo esta narración. Y me encanta mucho esto porque Mateo nos ubica de manera temporal después del nacimiento de Jesús, que se da en Belén de Judea. No sabemos cuánto tiempo pasó. Algunas personas piensan que posiblemente cuando los sabios de Oriente llegaron a encontrarse con Jesús, posiblemente Jesús no era un recién nacido, sino tenía un poco más de edad avanzada. Era un niño realmente, posiblemente entre 4 o 5 años, es lo que dicen algunos estudiosos. Lo importante aquí es que estos sabios de Oriente tuvieron un encuentro con el Cristo, y allí las estrellas los llevó donde estaba Jesús. Y Mateo lo presenta, fíjense, de una manera muy interesante, porque estos sabios que van a buscar al rey prometido, pues miren, lo humano
o lo que se esperaba era que pues, los reyes nacen donde está la capital, donde está el centro de gobierno, ¿verdad? Porque cuando piensan en un rey, piensan en alguien poderoso. Así que estos sabios llegan a Jerusalén, que es la capital, y entonces Herodes los recibe. Y Herodes, que ciertamente era el gobernante instaurado, ¿verdad? por Roma, era el rey de esa región, el cual había sido autorizado e instalado por Roma. Y la realidad es que Roma lo pone ahí porque Herodes había apaciguado muchos levantamientos que había tenido el pueblo. Y sabemos, ¿verdad? Y se conoce que Herodes era famosísimo porque aparentemente era un rey muy sanguinario, no le temblaba la mano y cualquier levantamiento rapidito atentaba con la vida de aquellos que se levantaban. Y así los mataba y los encarcelaba, y esto a los romanos les gustaba porque mantenían el control. Sin embargo, estos sabios llegan allí, y estos sabios son en cierta manera un grupo bien enigmático, porque no sabemos cuántos eran. Obviamente la tradición cristiana nos habla de los 3 sabios de Oriente, ¿verdad? Pero realmente nosotros no sabemos cuántos eran. El texto no nos deja saber si eran 3, 4, 5, 6 o 7. De hecho, hay una historia muy bonita y les exhorto a que puedan verla. Se llama El Cuarto Rey Mago. Muy buena, de hecho, así que les recomiendo que la puedan buscar y así. Así que no sabemos cuántos eran, no sabemos de dónde provenían específicamente. Lo que sí sabemos es que posiblemente eran personas, vamos a decirlo así, eran astrónomos o científicos, lo que nosotros conocemos hoy en día como científicos. Ellos eran los científicos de su época. Y son personas muy importantes en el lugar de procedencia de ellos. O sea, eran personas que eran conocedores, ¿verdad?, de estos misterios del funcionamiento del cosmos. Y como mencionamos al principio, esto era muy importante porque estos científicos conocían los tiempos ideales para sembrar, para cosechar y cualquier variación de las temporadas de cada año. Y esto, mis hermanos, era importantísimo porque de esto dependían las sociedades en aquel tiempo. Si atacaba una hambruna, miren, moría prácticamente el pueblo si no era atendido esto de manera sabia e inteligente. Y entonces estos sabios de Oriente vienen a buscar al rey de los judíos. Y me encanta mucho esta expresión de rey de los judíos, y de hecho Mateo, usted lo va a ver que esta expresión es única y es una expresión que hace referencia directamente a Jesús, y siempre la vamos a encontrar ahí en boca de los gentiles. Ese rey de los judíos, en el caso de Mateo, miren, es una expresión única que siempre va a estar en la boca de los gentiles. Así que los sabios de Oriente vienen a buscar al rey de los judíos y fueron entonces a Jerusalén, ¿verdad? ¿A dónde van a ir si no es a la capital? Ahí es que están todos los poderosos. Así que estos sabios de Oriente llegan allí. Y estos hombres que habían estudiado los astros, en cierta manera, las costumbres, ¿verdad? Según las costumbres de los sabios, indicaban el cumplimiento de las esperanzas escatológicas de Israel. De hecho, interesantemente, el lugar de nacimiento donde nace Jesús está fuera de las expectativas humanas. Porque un rey se esperaba que naciera en la capital, allí donde estaba el trono, donde estaba el poder. Pero este rey de judíos no nació allí. Y Mateo cita una profecía que se encuentra en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, y se lo voy a leer, y dice de la siguiente manera: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que Mateo está haciendo una referencia a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y una vez más vemos en esta porción bíblica que Dios escogía de lo inesperado, de lo que no se espera, para bendecir al pueblo. No nació en Jerusalén. Nació en Belén. De Belén podrá salir algo bueno. De esta ciudad pequeña, o de este poblado, o este barrio, si lo queremos decir así, sí. De los lugares inesperados, de ahí es que Dios llama a la gente para que puedan bendecir
su pueblo. Y Belén sería entonces la ciudad que había dicho así el profeta. Y entonces esto creó turbación en Herodes y también en el pueblo. Me imagino que el pueblo estaba medio asustado porque decía, wow, si Herodes está ahora pensando que hay un rey que ha nacido que le va a quitar el trono, me imagino que el pueblo pensaba, este va a comenzar a matar aquí un montón de gente porque tenía la fama que era un hombre sanguinario. Así que quizá para algunos había temor, sin embargo para otros había gran esperanza, porque esto marcaba el cumplimiento de una profecía que Dios había dado al pueblo allá hace muchos años. Entonces, ante esta situación, pues ¿qué se puede hacer? Pues mire, hay que buscar dónde está este nuevo rey. Hay que buscar la manera de encontrarlo. Y entonces el rey Herodes dice, pues mira, vamos a buscarlo, y manda entonces a los sabios de Oriente a que fueran a buscar al Mesías y que tan pronto lo encontraran pudieran avisarle. Miren, y la realidad es que quien está mandando a hacer esto a los sabios era el rey de turno, que era un hombre sanguinario, que estaba muy respaldado por el Imperio Romano, y la realidad es que se sentía amenazado por este rey que había nacido en Belén. Y ante esto, Mateo entonces nos muestra que realmente Herodes no tenía como que mucha intención de ir a buscarlo para adorarlo. Realmente quería buscarlo para encontrarlo, para matarlo, porque él no iba a permitir que nadie atentara contra su reinado. Y entonces los sabios salen a buscar y siguen la estrella. Y entonces los sabios encuentran el lugar de nacimiento del niño. La estrella los guió. Me encanta mucho esto porque en cierta manera vemos cómo Dios utiliza la naturaleza misma para que el ser humano, en la capacidad que Dios le ha dado de conocer la ciencia y los misterios, utilizó esto mismo para que tuviera un encuentro con el Mesías. A veces hay personas que tienen esta lucha y esta guerra entre lo que es lo divino con lo que es la ciencia. Y a veces hay personas que dicen, no, la ciencia y la fe chocan, ¿verdad? Y la realidad es, mis queridos hermanos, que Dios va a utilizar cualquier medio. No importa si es la ciencia, no importa si es otra disciplina, va a utilizar todo eso para que de alguna u otra manera los seres humanos puedan tener un encuentro con el Cristo resucitado. Y la realidad es que vemos que en esta narración que la ciencia se pone al servicio del encuentro con el Mesías. Y estos hombres, que eran personas muy importantes, gente que viene del mundo gentil, fíjense qué interesante. Estos hombres gentiles que no eran judíos reconocieron al niño Jesús como el rey de los judíos. ¿Y qué hicieron estos hombres? Tan pronto encontraron al niño, se postraron, adoraron al Señor. Y esto, mis queridos hermanos, esta acción de postrarse era una costumbre oriental que mostraba reverencia, y dice el texto que le adoraron. Me encanta mucho esto porque de alguna u otra manera este evento de estos hombres sabios, inteligentes, que se postran ante aquel niño, mis queridos hermanos, la realidad es que esto nos da a entender a nosotros que el Mesías prometido es el rey de todo el mundo, inclusive de estos gentiles. Y es el Mesías de todo y cada uno de aquellos que les reconocen como el Señor, como Rey de nuestra vida. Y eso, mis queridos hermanos, nos da a nosotros una nueva perspectiva de vida.
porque reconocemos en nuestro Señor y Salvador que es el dueño, miren, de nuestras vidas. Y la realidad es que cuando nosotros deseamos buscar ese encuentro con el Señor, si no lo hemos tenido, el texto nos invita a cada uno de nosotros a salirnos de nuestra comodidad, de la misma manera que lo hicieron estos hombres sabios de Oriente, porque si realmente queremos buscar a ese Rey de Reyes, tenemos que salir de nuestra área de confort, de nuestra área de comodidad. La pregunta es si realmente conocemos dónde hallar a Jesús. La realidad es que tenemos que buscarlo. Y la realidad es, mis queridos hermanos, que cuando lo busquemos le vamos a encontrar. Porque todo aquel que busca, todo aquel que le busca, le encuentra. Y me encanta mucho esto, porque nos brinda, mis queridos hermanos, una esperanza de que no importa quién usted sea, de dónde venga, si usted realmente quiere encontrarse con el Cristo resucitado, se va a encontrar. Si usted realmente está buscando al Señor, usted lo va a encontrar. Quizá no de la manera que pensamos algunos, porque algunos pensaban que quizá estos sabios iban a encontrar a un rey en Jerusalén, en una cuna de oro, pero este rey de los judíos nació en un pesebre. Era un niño que nació en un lugar donde les rodeaban animales. Y allí es donde Dios permite que el ser humano tenga un encuentro con el Salvador del mundo. Y la realidad es que esta clase nos invita a cada uno de nosotros, nos invita a pensar un poco en la manera en que Dios se vincula con las personas a las que quizá usted y yo pensamos que están muy lejos de conocer a Dios. Y la realidad es que estos sabios son para nosotros o representan, ¿verdad?, aquellos quienes de manera inesperada, ¿verdad?, terminan encontrándose con Jesús contra todo pronóstico. Porque la realidad es que aquellos hombres, al llegar a aquel palacio del rey Herodes, tenían la posibilidad de que no los dejaran salir de allí, que allí mismo los mataran. Pero esto no fue así. Así que contra todo pronóstico, estos hombres terminaron encontrándose con Jesús. Y la realidad es que esto también nos enseña a nosotros que en ocasiones descalificamos a muchas personas. Y pensamos que estos o aquellos no van a poder encontrarse con Dios porque son así o son asados. Y la realidad es que usted ni yo sabemos eso. La realidad es que el texto nos enseña que de la misma manera que Dios se reveló a aquellos sabios de Oriente, se puede revelar a cualquier persona. Porque el Señor vino a buscar a todos aquellos que estaban perdidos. Así que aquellos que eran llamados paganos, ¿verdad?, gentiles, eran los que Dios estaba buscando, eran los que Dios estaba, a través de la ciencia, dejándole saber que había nacido el Mesías prometido. Y hoy en día nos podemos preguntar, ¿quiénes son esos paganos? ¿Quiénes son esos gentiles? ¿Quiénes son los gentiles y los paganos de nuestro tiempo? La realidad es, mis queridos hermanos, que cada uno de ellos, si buscan tener un encuentro, lo van a tener con el Cristo resucitado. Posiblemente muy distinto a la manera en que usted y yo conocimos al Señor, porque Él es el Señor y Él hace como Él quiere, y Él se revela a los seres humanos de la manera que Él quiere. Y por eso, mis queridos hermanos, es que tenemos que cada día pedirle al Señor que siempre estemos conscientes y que siempre estemos en la necesidad de salirnos fuera de nuestras áreas de confort para poder tener un encuentro con el Cristo resucitado. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este día? Dios nuestro, gracias por el maravilloso anuncio del nacimiento de Jesús y lo que esto implica para nuestra vida y para toda la humanidad. Gracias porque así como hiciste con los sabios, te revelas a nosotros y nos muestras el camino que nos conduce a Jesús.
Anhelamos buscar tu presencia cada día. Afírmanos, Señor, de manera que podamos decir que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, mi amén. Mis queridos hermanos, que tengan una noche hermosa junto a sus seres queridos, que tengan un año nuevo lleno de muchas bendiciones junto a sus familias, y sabemos que así el Señor nos acompañará en este nuevo año. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.